Claro, yo creo que es la unión de esos dos, lo que decíamos antes, ¿no? El ser en un contexto determinado, Sí. y hacerlo encajar, ¿no? Y al final la comunicación efectiva, yo creo que es cuando esos dos elementos se dan. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Novelties, la vida de un profesor investigador. Hoy conmigo un compañero de doctorado y amigo, Albert Vilches, que ha estado dando clase y estudiando en universidades diferentes en Rusia, Alemania, los Estados Unidos y España como profesor de español. Aparte de eso, también hizo un máster en la lingüística aplicada. También trabaja en grupos de investigaciones como GRAEL, ECODAL y GRAOLA. Albert, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Es todo un placer, es todo un placer. Para mí el placer. Cuando vine aquí a España hace 9 años y no sabía decir absolutamente nada de español, claro, yo empecé a ir a una escuela de idiomas, ¿no? Iba de lunes a viernes y cada día tenía 2 horas más o menos. Y claro... De cero, empezaste de empecé cero. de cero. Y entonces aprendí cosas como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero claro, luego por la tarde tenía la universidad y por la noche tenía mi equipo de fútbol. Entonces, cuando entraba en un vestuario era un, ¿qué pasa, nen? ¿Cómo estamos, hermano? Y luego por la Dices, ¿qué noche... está pasando, no? Claro, y luego por la noche era un contexto pues más formal, ¿no? Si usted fuera tan amable de... Claro, es que yo creo que en la enseñanza de idiomas durante los últimos años nos hemos fijado más en la enseñanza de nociones, ¿no? La enseñanza nociofuncional, ¿no? Presentarse, por ejemplo, o dar consejos, y luego cuando hemos presentado eso en el aula, cada vez que se iba subiendo de nivel, esa es la percepción que yo tengo como profesor de lenguas y también como estudiante. Luego, cada vez cuando sube el nivel se va desarrollando y empiezan a aparecer variables. Claro. Bueno, pero claro, depende de si te saludas con tu profesor en la universidad o si te saludas con tus amigos. Claro. O si te saludas con tus colegas en el vestuario de fútbol. Pero yo creo que es interesante pensar por qué no plantear esto de otra manera. Empecemos con el contexto y luego ya iremos a las funciones. Pero es importante que tú sepas identificar. Decir, vale, yo soy hablante de español como lengua extranjera, estoy en un vestuario de fútbol. ¿Cómo es la relación con estas personas? ¿Qué tipo de vocabulario voy a utilizar o me van a decir en este contexto para que yo pueda interactuar? Porque tú al final lo que querías, ¿no? Era como Dirk, hablante de español segunda lengua, era entrar en ese vestuario y comunicarte, ¿no? Y comunicarte y entender lo que decían y por qué hacen estas bromas. O sea, ¿por qué esto no está en mi clase de español? Entonces... yo lo que veo ahí es eso, que el contexto, el ser y el contexto tienen que estar unidos. Sí. Tenemos que prestarle más atención. Y los estudiantes, porque los hablantes de primera lengua yo creo que lo hacemos instintivamente, ¿no? Tú entras aquí en un café y ya te ubicas y dices, vale, estoy con mi amigo Dirk y voy a hablar utilizando estas consideraciones. O estás en la universidad hablando con tu director de tesis y cambia el contexto y tú inconscientemente ya cambias. Claro. Pero creo que como hablantes de segunda lengua nos falta a lo mejor dar esa reflexión al estudiante de decir, el contexto es muy importante y vamos a articular el discurso en función de ese contexto en el que nos encontramos. Y por ahí es donde entran los géneros. Claro. Y por eso el rol del profesor es súper importante también, porque ya no es enseñar solamente un idioma, es saber un experto también en conocer géneros diferentes también. Claro, sí, un poco un analista del discurso, ¿no? De alguna forma, pero lo que tú dices me gusta mucho, ¿no? El papel del profesor, porque el profesor tiene que ser mediador, Claro. porque los estudiantes ya saben cosas de géneros del discurso. Ya en su lengua están acostumbrados a cambiar su registro o cambiar sus exponentes lingüísticos dependiendo de la situación en la que se encuentran. Claro. Entonces ahí ellos ya saben de géneros. Nosotros como profesores creo que cuando estamos en el aula tenemos que aprovechar lo que ellos ya saben de géneros, más que de géneros en sí, sino de la conciencia de lo que es el género y de cómo cambiamos el lenguaje cuando estamos en un género o estamos en otro. ¿Y cómo lo llevarías al aula, más o menos? Bueno, eso es lo que estoy haciendo yo en mi tesis. Claro. Y lo que estoy haciendo es, tomando como base la teoría sociocultural, en especial la zona de desarrollo próximo y la mediación, pues, y la enseñanza por conceptos, es los géneros
se tienen que de alguna forma conceptualizar. Y lo primero que necesitamos saber, o lo que yo estoy intentando hacer con la secuencia didáctica, es primero ver qué tiene el estudiante, cuál es el concepto que tiene de géneros en su propia lengua, quizás, o en español. Y entonces, con ese concepto de género, lo vamos a ir moldeando hasta llegar a la producción, ¿no? Pero eso es un continuum, ¿no? Desde la conceptualización hasta la producción. En un mundo ideal de la enseñanza de lenguas, en mi mundo ideal, eso sería una cosa que se hace con frecuencia. Entonces, esa conceptualización que yo quiero hacer cada vez es algo más que el estudiante ya dice, vale, sí, esto es un género nuevo, vamos a ver cuáles son los elementos que influyen en este intercambio comunicativo para yo tenerlos en cuenta y saber qué exponentes lingüísticos elijo, o qué vocabulario elijo, o qué tono de voz elijo. Claro. ¿No? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? En la secuencia didáctica empezar con la conceptualización, seguir con un desarrollo y una co-construcción de conocimiento, donde los estudiantes marcan un poco cuáles los criterios de evaluación que van a tener en ese género determinado, y al final la producción de más controlada a más libre. Fantástico, sí. Esa es un poco la idea ahora mismo. Es muy importante entonces, sobre todo lo que es la co-construcción en clases sobre no me gustaría decir la palabra normas, pero sí como las características, a lo mejor, sí, del género en sí, ¿no? Claro, eso que dices ahora es interesante, porque hay una crítica que se hace a la enseñanza a través de los géneros, es que al final parece que estamos enseñando unas normas que hay que seguir y que como que estamos limitando la libertad del estudiante para expresarse, pero yo creo que no, que es al contrario. Sí. O sea, el estudiante tiene que tener unos ciertos aspectos, los tiene que tener en consideración, sí, sobre ese género determinado, porque cuando el estudiante controla esas características o es capaz de ver los elementos que influyen en la producción del género, es cuando entra en juego la libertad. Claro. O sea, tú tienes que dominar algo, claro, a un cierto nivel para luego expresarte libremente, ¿no? O ser creativo. O sea, la enseñanza a través de los géneros no significa que el estudiante va a tener una plantilla que va a seguir paso por paso. Paso 1, ahora tengo que saludar. Paso 2, ahora tengo que hacer una introducción. No ese es el concepto. No. El concepto es más generar reflexión sobre qué es la lengua. Sí. La lengua se produce a través de géneros, no hay uso de la lengua descontextualizado nunca. No. Entonces yo creo que es más una toma de conciencia discursiva que darle al estudiante unas reglas en las que él se tiene que basar cada vez que va a hablar. No es eso. Claro. No, porque lo que te quería decir también, yo al inicio, por ejemplo, cuando, o sea, al menos en mi recogida de datos, con mi clase, con mi grupo de investigación, yo al menos me daba cuenta que cuando, por ejemplo, al inicio les preparaba para una entrevista con mi hermano por Skype, cosa que hacía también con ellos, yo veía que al inicio yo les daba casi ya el género hecho, y me fijaba sobre todo en cómo te expresarías tú dentro del género. Vale. Pero claro, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, ellos ya tienen una idea del género en sí. Claro, yo trabajaría, antes de llegar a la exposición al género, en este caso la conversación por Skype con tu hermano, haría un poquito más de trabajo de buscar qué tienen ellos en su concepto de qué es ese género determinado. O sea, conversaciones por Skype. Seguro que ellos han hecho conversaciones por Skype con familiares que están fuera o con amigos, no lo sé. Pero ya tienen una idea. Ya tienen una idea. O sea, yo creo que esa seguridad del trabajo con géneros, de darte cuenta de que la comunicación es a través de un género, en todos los casos, te da esas herramientas para tú como hablante, a partir de ahí, poder llegar a la creatividad. Claro. ¿No? Y poder romper las normas del género y que funcione. Porque eso también pasa, ¿no? Sí. No, porque yo lo veía más o menos así también. O sea, yo creo que siempre intentas expresarte a tu propia manera, ¿no? Como la persona. Pero claro, a la vez tienes que tener en cuenta que te rodeas en situaciones pues diferentes, ¿no? Y claro, cómo encuentras tu manera de ser dentro de estos contextos. Yo creo que ahí está la clave. No solamente para expresarte como quién eres, sino en relación con tu entorno. Y si consideramos que eso es el objetivo primordial para una comunicación efectiva en una lengua extranjera, que yo creo que tú y yo lo consideramos así, entonces creo que
esencial trabajar, por un lado, cómo te comportas tú en una lengua extranjera y, por otro lado, cómo te comportas tú en una lengua extranjera en un contexto determinado. Me parece una manera estupenda de acabar esta entrevista hoy. Me gustaría darte las gracias, Albert, por... No, gracias a ti. Y nada, chicos, como siempre acabamos esta entrevista con lo que es la pregunta de la semana. La pregunta de esta semana va a ser ¿cómo entra lo que es la lengua materna en esta idea? Porque claro, buscamos maneras para que cada uno se pueda expresar a su manera, pero siempre dentro de un contexto determinado, un género en sí. ¿Cómo entra la lengua materna? Eso va a ser la pregunta de la semana. Deja tu comentario, si puede ser en Facebook, Novelties Vlog, Instagram, @TheTeacherResearcher, Twitter, @DirkLaghart, o en the YouTube channel, The Teacher Researcher. Que os vaya súper bien la semana y no os olvidéis de que un buen profesor nunca deja de aprender. Que vaya bien.